La ciudad de Barcelona siempre ha sido un vibrante mosaico de colores, sonidos e historias. Viví intensamente cada rincón de esta ciudad, hasta el fatídico día en que todo cambió. El accidente que me dejó parapléjico no fue solo un punto de inflexión en mi vida, fue un terremoto que sacudió los cimientos de mi familia hasta la médula. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El cielo estaba despejado y yo conducía por la Gran Vía, una ruta rutinaria para ir al trabajo. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, un coche desbocado invadió mi carril. Todo se convirtió en un caos. El impacto fue violento y el dolor insoportable. Cuando desperté en el hospital, los médicos me dieron la noticia que cambiaría mi vida para siempre, nunca más podría caminar. El regreso a casa fue difícil. Clara, mi esposa, intentó ser fuerte, pero vi la frustración en sus ojos. Ella siempre fue ambiciosa, una mujer que no aceptaba limitaciones. La relación entre nosotros comenzó a cambiar. Me sentí como un peso, un ancla que la detenía. Y luego estaba Alejandro, nuestro hijo. Siempre me miró como a un héroe, pero después del accidente noté una mezcla de lástima y decepción en sus ojos. Esa mañana Clara recibió una carta. Estaba en mi habitación, tratando de entretenerme con un libro, cuando escuché sus pasos corriendo por el pasillo. Entró en la habitación con los ojos brillantes. Javier, no lo vas a creer. Recibimos una carta de un abogado sobre una herencia, dijo agitando el sobre en el aire. ¿Herencia? ¿De quién? Pregunté, sorprendido. Nunca supe de ningún pariente rico. De un tío lejano tuyo, que vivía en Galicia. Parece que falleció recientemente y te dejó una suma importante, explicó Clara, con una sonrisa que no veía desde hacía mucho tiempo. Alejandro entró en la habitación, atraído por la emoción en la voz de su madre. ¿Herencia? ¿Qué herencia?, preguntó, tirando su mochila al suelo. Clara me explicó la situación y vi que los ojos de Alejandro se iluminaban con interés, algo que no había visto en meses. Esto podría cambiarnos la vida, hijo, dijo Clara, colocando sus manos sobre los hombros de Alejandro. Pero mamá, ¿qué vamos a hacer con todo ese dinero?, preguntó, todavía incrédulo. Hagamos lo que siempre hemos soñado. Reformar la casa, comprar un coche nuevo, viajar. Las posibilidades son infinitas, respondió Clara, apenas conteniendo su emoción. Observé desde mi asiento, una mezcla de alivio y preocupación. Alivio de ver a mi familia de buen humor nuevamente, pero preocupado por lo que esta repentina riqueza podría afectar a nuestra ya frágil dinámica. Clara y Alejandro pasaron el resto del día discutiendo animadamente sobre cómo gastarían el dinero, mientras yo me sentía cada vez más como un espectador de mi propia vida. En los días siguientes, Clara empezó a planificar grandes cambios en la casa. Habló de reformas, nueva decoración e incluso de la construcción de una piscina. Todo esto sin siquiera consultarme. Clara, tenemos que pensar también en mis necesidades, intenté argumentar un día. Javier, todo esto es por el bien de la familia. Créeme, sé lo que hago, respondió sin siquiera mirarme. Alejandro, que antes parecía indiferente, ahora se metió de lleno en los planes de su madre. Vi el brillo en sus ojos, la misma ambición que tenía Clara. Pero mi corazón se hundió al pensar en lo que esta repentina codicia podría afectar a nuestra relación. Sentada en mi habitación, escuchando a Clara y Alejandro discutir con entusiasmo sobre renovaciones y compras, comencé a sentir un malestar creciente. La herencia, que inicialmente parecía una bendición, ahora empezó a mostrar su lado oscuro. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero algo dentro de mí me decía que esta historia apenas comenzaba. Desde que recibí la noticia de la herencia, el ambiente en nuestra casa ha sido tenso y lleno de expectativas. Clara estaba visiblemente emocionada, pero pude sentir algo diferente en ella, algo que me inquietaba. Decidí que era hora de confrontarla sobre sus intenciones. Clara, tenemos que hablar, comencé, tratando de mantener la voz firme mientras ella corría por la habitación, sosteniendo muestras de telas y catálogos de muebles. ¿Sobre qué, Javier? Ella ni siquiera me miró, absorta en sus planes. Acerca de esta herencia. Puedo ver que estás muy emocionado, pero me preocupa cómo estás manejando todo esto. Ni siquiera has considerado mis necesidades ni me has pedido mi opinión. Dejó escapar un suspiro exasperado y finalmente se volvió hacia mí. Javier, estás exagerando. Estoy haciendo esto por el bien de la familia. Piensa en el futuro que podemos brindarle a Alejandro. Él tendrá todas las oportunidades que podamos brindarle. ¿Pero a qué costo, Clara?
Estás ignorando mis necesidades y enfocándote solo en el dinero. Eso no es saludable. Se acercó y puso su mano sobre mi hombro, un gesto que parecía más condescendiente que reconfortante. Créeme, Javier. Todo esto es por nuestro bien. Ya verás. Alejandro, en cambio, se mostraba cada vez más distante. Comenzó a evitar a sus amigos y a la escuela, fascinado por la perspectiva de una vida lujosa que Clara le prometía. Fue doloroso verlo alejarse, pero sabía que necesitaba encontrar una manera de alcanzarlo. «Papá, ¿has visto los planos de mamá para la casa? Va a ser increíble», exclamó un día Alejandro con los ojos brillando de emoción. «Lo hice, hijo». «¿Pero no crees que vamos demasiado rápido? ¿Qué pasa con la escuela? ¿Tus amigos?» Intenté sondear sus sentimientos, pero él simplemente se encogió de hombros. «No importa, papá. Con esta herencia, nuestras vidas cambiarán por completo. La escuela y los amigos pueden esperar». Mi preocupación crecía cada día. Fue entonces cuando recibí la visita del abogado. Era un hombre de mediana edad, de mirada seria y una carpeta llena de documentos. Se sentó frente a mí y comenzó a explicarme los detalles de la herencia y las condiciones impuestas por mi tío lejano. «Javier, la herencia es sustancial, pero hay algunas condiciones. Tu tío ha estipulado que la mayor parte del dinero debe usarse para asegurar tu bienestar y salud. Además, cualquier cambio importante en la estructura de la casa debe ser aprobado por ti». Estas palabras trajeron un alivio inmediato, pero también una nueva capa de desconfianza hacia Clara. ¿Estaba ella consciente de estas condiciones? Decidí que necesitaba averiguarlo. Esa misma semana, Clara contrató a un decorador para reformar la casa. Me sorprendí cuando me di cuenta de que sus elecciones ignoraban por completo mis necesidades especiales. Se quitaron rampas, se estrecharon las puertas y los muebles elegidos no eran accesibles. «Clara, ¿qué está pasando? ¿No has pensado en cómo me voy a mover por la casa?», pregunté con frustración evidente en mi voz. Ella puso los ojos en blanco. «Javier, estás siendo dramático. Podemos hacer ajustes más tarde. Lo importante es que la casa luzca hermosa y moderna». «Eso no es aceptable, Clara. Mi movilidad no puede ser un detalle secundario en tus planes», le contesté, pero ella ya estaba de espaldas a mí, discutiendo con la decoradora. Sintiéndome cada vez más aislado, comencé a sospechar de las verdaderas intenciones de Clara y Alejandro. Estaban tan concentrados en la herencia que sentí como si yo me hubiera convertido en un obstáculo, una molestia que había que solucionar. Una noche, mientras Clara y Alejandro discutían entusiasmados sobre nuevas compras y viajes, me di cuenta de que necesitaba hacer algo. Mi intuición me dijo que había más en esta historia de lo que podía ver. Necesitaba protegerme a mí y a mi hijo, incluso si eso significaba desenterrar secretos dolorosos. Y así, comencé a planificar mis próximos pasos, decidida a descubrir la verdad detrás de las intenciones de Clara y mantener a mi familia a salvo. Desde el momento en que Clara recibió la carta sobre la herencia, algo dentro de mí empezó a agitarse, una inquietud que no podía ignorar. Estaba en mi improvisada oficina, una pequeña mesa junto a la ventana del dormitorio, cuando algo llamó mi atención. Clara había dejado algunos documentos sobre la mesa del salón, aparentemente sin importancia. Pero mi curiosidad me llevó a ir allí y mirar más de cerca. Entre los montones de papeles encontré algo que me dejó helado hasta los huesos. Eran cartas intercambiadas entre Clara y mi tío lejano, fechadas antes de mi accidente. Las palabras que intercambiaron fueron enigmáticas, pero revelaron una familiaridad que yo nunca había imaginado que existía. «Querido Javier», comencé a leer una de las cartas, «espero que estés bien. Clara ha estado hablando mucho de ti y de las dificultades que han afrontado». No podía creer lo que estaba leyendo. La conexión entre Clara y mi tío fue mucho más profunda de lo que jamás imaginé. A medida que leía más cartas, comenzó a surgir una narrativa inquietante. Clara parecía estar manipulando a mi tío de alguna manera, tal vez incluso planeando algo antes del accidente. Sentí un escalofrío al pensar en ello. Mientras asimilaba estas revelaciones, escuché pasos apresurados en el pasillo. Era Alejandro, que entró en la casa cargando varias bolsas de la compra. Parecía radiante, sus ojos brillaban de emoción. «Papá, mira lo que compré», exclamó, sacando un reloj caro y un par de zapatillas de diseñador de una de las bolsas. «Alejandro, ¿de dónde salió este dinero?», pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila.
Mamá me dio un adelanto de mi herencia. Dijo que era para que pudiera empezar a acostumbrarme a mi nueva vida, respondió, sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Sentí una ola de frustración y desesperación. Clara estaba usando a Alejandro como un títere y él no podía verlo. Decidí intentar acercarme a él, esperando que si podía abrirle los ojos, podría ayudarnos a salir de esta situación. Alejandro, tenemos que hablar, comencé, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Me preocupa cómo van las cosas. ¿No sientes que nos estamos distanciando como familia? Me miró con una mezcla de confusión e irritación. Papá, siempre ves el lado negativo de las cosas. ¿Por qué no podemos aprovechar esta oportunidad? Suspiré, dándome cuenta de que mis palabras no le llegaban. Antes de que pudiera continuar, Clara entró en la habitación, su presencia siempre imponente. Javier, ¿qué estás haciendo?, preguntó, entrecerrando los ojos al ver los papeles en mis manos. Clara, tenemos que hablar sobre estas cartas. ¿Qué estabas haciendo exactamente en contacto con mi tío antes de mi accidente? Ella se rió, un sonido frío y sin humor. Estás siendo paranoico. Esas cartas no significan nada. Solo estaba tratando de ayudar a tu familia. ¿Ayuda? Eso no parece ayuda, respondí, sintiendo que se me acababa la paciencia. Has estado haciendo planes sin consultarme, manipulando a Alejandro y ahora descubrí que estabas en contacto con mi tío de una manera que nunca antes mencionaste. Clara se cruzó de brazos y miró a Alejandro. Alejandro, debes entender que tu padre está estresado. Ha pasado por muchas cosas y eso está afectando su juicio. Alejandro miró de uno a otro, claramente desgarrado. No sé qué pensar, murmuró. No necesitas pensar, solo necesitas confiar en mí, dijo Clara, suavizándose un poco la voz. Todo lo que hago es por el bien de nuestra familia. Pero sabía que ya no podía confiar en ella. Decidí tomar medidas drásticas. Al día siguiente me puse en contacto con un detective privado. Le expliqué la situación y le entregué las cartas que encontré. Prometió investigar y sacar a la luz la verdad sobre Clara y mi tío. Esa noche, mientras Clara dormía a mi lado, yo me quedé despierto, sumido en mis pensamientos. ¿Qué más podría estar ocultando Clara? ¿Y cómo podría protegerme a Alejandro y a mí de sus intenciones? Lo único que sabía con seguridad era que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Estaba sentado en el balcón, mirando la concurrida calle de Barcelona, cuando oí sonar el timbre. Mi corazón se aceleró, sabía que era el detective privado que había contratado. Tenía información crucial sobre Clara, mi esposa, y su misteriosa relación con mi tío del que estaba separado. Intenté mantener la calma mientras el mayordomo lo llevaba hacia mí. Buenas tardes, señor Javier, saludó el detective tendiéndole la mano. Buenas tardes. Vayamos directo al grano, por favor, respondí con entusiasmo. Se inclinó y habló en voz baja y confidencial. Descubrí que Clara estaba en contacto con tu tío antes del accidente. Mis sospechas fueron confirmadas. ¿Estás seguro de esto? ¿Tienes pruebas? El detective abrió la carpeta que llevaba y me mostró una serie de correos electrónicos y registros telefónicos. Clara y mi tío habían intercambiado mensajes frecuentes, algunos de ellos bastante íntimos. Mi corazón se hundió al darme cuenta del alcance de la traición. Le agradecí al detective y pasé la tarde tratando de asimilar esa información. Por la noche, cuando Clara entró en la habitación, yo estaba lista. Clara, tenemos que hablar, dijo, tratando de mantener la voz firme. Ella me miró con desdén. ¿Qué pasa ahora, Javier? Se lo de ti y mi tío, revelé, sosteniendo los documentos que el detective me había dado. Y tengo pruebas. Clara palideció por un momento, pero rápidamente se recompuso. Eso es ridículo, Javier. Debes estar paranoico. No hay nada entre tu tío y yo. No me mientas, Clara. Tengo los correos electrónicos, los registros telefónicos. Está todo aquí, respondí tirando los papeles sobre la cama. Ella miró los documentos, visiblemente nerviosa, pero aún así trató de mantener su postura. Estás inventando cosas. Te estás engañando. En ese momento, Alejandro, que pasaba por el pasillo, escuchó la discusión y entró a la habitación. ¿Lo que está sucediendo aquí? Tu padre está insinuando que tuve una aventura con su tío, respondió Clara, con la voz llena de indignación forzada.
Alejandro me miró confundido. Papá, ¿es esto cierto? No estoy insinuando nada, Alejandro. Aquí está la prueba, dije señalando los documentos sobre la cama. Tu madre estaba en contacto con mi tío antes del accidente. Estaban tramando algo. Alejandro tomó los papeles y comenzó a leer. Pude ver la incredulidad en sus ojos convirtiéndose en una mezcla de ira y dolor. Mamá, ¿es esto cierto? Clara intentó defenderse. Alejandro, tu padre es mentalmente inestable. Está inventando cosas. No le hagas caso. Pero Alejandro no parecía convencido. Mamá, necesito una explicación. Esto se siente muy real. Clara, sintiéndose acorralada, intentó un último truco. Alejandro, sabes que tu padre no ha estado bien desde el accidente. Está confundido, paranoico. Necesita ayuda, no acusaciones. Alejandro dudó, pero yo sabía que la semilla de la duda había sido plantada. Me miró y pude ver en sus ojos que estaba empezando a cuestionarlo todo. Más tarde esa noche, mientras Clara dormía, Alejandro vino a mi habitación. Papá, ya no sé a quién creerle. Todo esto es muy confuso. Lo sé, hijo. Pero tienes que confiar en mí. Tu madre no es quien parece ser, dijo, tratando de transmitir la gravedad de la situación. Alejandro suspiró. Lo pensaré. Pero papá, por favor no hagas nada precipitado. Lo prometo, hijo. Pero mantente atento. Las cosas pueden cambiar rápidamente. Al día siguiente recibí una nueva carta del abogado. Mi corazón dio un vuelco cuando lo abrí, sintiendo que algo importante estaba por llegar. La carta revelaba una condición inesperada de la herencia, solo me sería entregada si yo estaba vivo y gozaba de buena salud. Esa cláusula lo cambió todo. Clara ya no podía tocar la herencia sin garantizar mi integridad física. Con la carta en la mano sentí una mezcla de alivio y preocupación. Necesitaba actuar rápidamente para protegernos a mí y a Alejandro. Sabía que Clara no abandonaría fácilmente sus planes y la batalla apenas comenzaba. La carta del abogado todavía estaba en mis manos temblorosas cuando leí la revelación final: la herencia solo se entregaría si yo, Javier, estuviera vivo y gozara de buena salud. Esto significaba que Clara no podía deshacerse de mí tan fácilmente. Sentí una mezcla de alivio y miedo al saber que Clara podía intentar cualquier cosa para conseguir lo que quería. Esa noche, durante la cena, Clara estuvo más tranquila que de costumbre. Alejandro, ahora consciente de que algo andaba mal, nos miró a ambos con una mezcla de curiosidad y sospecha. Decidí romper el silencio. Clara, hoy recibí una carta del abogado, comencé observando sus reacciones. Ella miró hacia arriba, tratando de parecer indiferente, pero vi la tensión en sus labios. Ah, ¿sí? Respondió, tratando de sonar casual. ¿Qué decía? La herencia solo me será entregada si estoy vivo y gozando de buena salud, dijo, directo al grano. El rostro de Clara palideció por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Por supuesto, dijo, con una sonrisa forzada. Esto es para asegurarnos de que esté bien atendido. Alejandro intercambió una mirada conmigo, con un brillo de comprensión en sus ojos. Sabía que había algo más detrás de las palabras de Clara. Esa noche, mientras estábamos en la habitación, Clara intentó un nuevo enfoque. Javier, tenemos que hablar de nuestros planes para el futuro, dijo sentándose a mi lado en la cama. Suspiré profundamente, sabiendo que estaba a punto de intentar manipularme. ¿Qué tienes pensado, Clara? Pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Estaba pensando que podríamos firmar algunos documentos para asegurarnos de que si te pasa algo, yo pueda hacerme cargo de la herencia y de Alejandro, dijo con un tono dulce y persuasivo. Clara, no creo que sea necesario, respondí con firmeza. La herencia tiene condiciones claras y estoy bien. Ella intentó discutir, pero yo me mantuve firme. A la mañana siguiente, Alejandro vino a hablar conmigo a mi improvisada oficina. Papá, encontré algunas cosas más sobre mamá, dijo, con tono serio. ¿Qué encontraste, Alejandro? Pregunté, curioso. Alejandro me entregó algunos documentos que había encontrado en la oficina de Clara. Eran mensajes intercambiados entre ella y mi tío lejano, que se remontaban a antes de mi accidente.
Los mensajes sugerían un plan para asegurar la herencia, incluso si eso significaba manipular la situación para que yo no estuviera presente para recibirla. Necesito hablar con ella, dijo Alejandro, con una determinación que nunca antes había visto. Espera, hijo. Haga esto con precaución. Necesitamos asegurarnos de estar protegidos, advertí preocupado por la reacción de Clara. Esa noche, Alejandro enfrentó a Clara en la sala. Mamá, sé de los mensajes entre tú y el tío. Sé que estás tratando de manipular a papá para obtener la herencia, dijo con voz firme. Clara palideció, pero luego, en un momento de desesperación, empezó a confesar. Sí, lo hice todo, ella gritó. Solo quería asegurarme de que tuviéramos una vida mejor. Alejandro la miró con incredulidad y decepción. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? Preguntó con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento entré a la habitación, con el abogado y el detective a mi lado. Clara, ya lo sabía todo desde el principio, dijo con firmeza. Con la ayuda del abogado y el detective, les tenderemos una trampa para exponer sus verdaderas intenciones. Clara cayó de rodillas, sabiendo que estaba atrapada. El abogado entregó los documentos que garantizaban que Alejandro y yo estábamos protegidos, sin posibilidad alguna de que Clara tocara la herencia. No puedes hacerlo conmigo, gritó Clara, desesperada. Hice lo necesario para proteger a nuestra familia, respondí, sintiendo que me quitaban un enorme peso de encima. Alejandro se acercó a mí y me abrazó, comprendiendo finalmente la gravedad de la situación. Clara fue sacada de la casa por el abogado y el detective, mientras nosotros dos nos quedamos allí, tratando de procesar todo lo sucedido. La herencia ahora se utilizaría para asegurar el futuro de Alejandro y adaptar nuestra casa a mis necesidades, sin la codicia y manipulación de Clara. Aunque heridos por la traición, estábamos más unidos y preparados para afrontar lo que se nos presentara.